en un sistema mixto, no puede entrar en vigor. Por eso hemos estado implementando en el transitorio otro año de vacatio legis que nos dio oportunidad, en primer lugar, lograr la reforma constitucional para que podamos inscribir una sola ley nacional del sistema de justicia para docentes y infractores. En eso estamos trabajando. Bueno, la intervención que tuvo de este informe no se habló de esta población, de la población penitenciaria, ni esta población de menores infractores. Son dos cosas distintas, porque son dos sistemas distintos. Claro, pero me refiero como si dentro de la comisión se ha trabajado, se piensa trabajar. Estamos trabajando una ley de ejecución penal que estamos a punto, unas semanas más, días más ya de concretar el dictamen. Sí. Sí. ¿De quién están hablando? Ah, ok. No, bueno, nosotros fuimos muy claros en la comparecencia que nos parecía no solamente un desatino, sino una violación a los derechos de las mujeres, interponer una acción de inconstitucionalidad, como lo hizo cuando el Distrito Federal, la Asamblea del Distrito Federal, estaba legislando en materia de interrupción legal del embarazo, es decir, definir que hasta las 12 semanas una mujer tenga la plena libertad para decidir frente a un embarazo no deseado, interrumpir ese embarazo. Entonces nos parece que es muy preocupante que alguien con ese pensamiento pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tomando consideración de lo que aquí se dijo en este informe, lo que de una u otra manera cada uno de los que participaron, de quienes participaron, lo mencionaron. Es decir, el mundo ha cambiado, los derechos humanos están inscritos en la Constitución y nadie puede ser discriminado. Las mujeres no podemos ser discriminadas. Si bien tenemos alguna opinión de tipo moral, de tipo religioso, que impida tener una identidad con lo que ha hecho, por ejemplo, el órgano legislativo del Distrito Federal, o lo están discutiendo en otros congresos locales, pues es un asunto que tiene que mantenerse como un derecho fundamental de cada quien. Yo no puedo venir a traer a mi trabajo legislativo mi pensamiento moral, mi pensamiento religioso, mi pensamiento filosófico. Lo que yo tengo que venir a hacer, y estoy obligada, en todos los, por cierto, en todos los poderes, no nomás en el Poder Legislativo, no nomás en el Poder Judicial, sino también en el Poder Ejecutivo, todos los entes gubernamentales, lo que tiene que prevalecer necesariamente es un Estado laico. Eso es una definición fundamental pétrea de nuestra Constitución. Es la definición de nuestra República. Y entonces, ¿cómo puedes ir en contra de lo que la Constitución define como la esencia fundamental de la República Mexicana? Sobre todo que estando en un tribunal constitucional que va a tener que dirimir la interpretación de la Constitución eventualmente. ¿Esto lo descalificarías? Para nosotros sí. Para nosotros en el PRD, en el grupo parlamentario del PRD, estamos muy preocupados de que el PRI y el PAN sigan manteniendo como una prioridad, cuando menos de manera general lo sabemos que también hay debate interno, pero sí nos preocuparía que fuera la prioridad de los partidos que juntándose pueden tener las 2/3 partes. Un asunto tan importante como este debería buscarse mayor coincidencia, mayor consenso. Tenemos buenos ejemplos en el Senado de búsqueda de mayores consensos más de lo que te pide la propia norma de 2/3 partes, y me parece que en este caso concreto deberíamos buscar un consenso algo similar como lo que hicimos cuando elegimos al presidente de la CNDH. ¿Qué acciones podrían tomar en caso de que haya un mayoriteo? Bueno, yo no quiero anticiparme a esa circunstancia. Yo quiero reservarme ante la posibilidad de que eso pudiéramos estar padeciendo. Si se dan, entonces decidiremos como grupo parlamentario qué hacer. Por lo pronto, yo espero y estoy haciendo todos mis trabajos de lobby con los grupos parlamentarios para que haya en primer lugar, se escuche a las organizaciones que nos han planteado su inconformidad, su preocupación
y nos han incluso exigido muchos de ellas a que tomemos consideración de lo que nos están planteando para que quien quede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocupando el lugar que dejó el ministro Valls sea alguien que sea respetuoso total de los derechos humanos de todas las personas, no nomás algunos derechos, no nomás de algunas personas, sino de hombres y de mujeres. En ese sentido, me parece que hay una buena terna. Las otras dos personalidades que vienen del Poder Judicial nos demostraron que conocen muy bien la materia, están formadas, tienen una estatura relevante que los hacen a ambos también obligadamente ser considerados por nosotros para ocupar este lugar. No necesariamente tiene que ser todo en una sola persona. Yo creo que la terna tiene una función de 3 personalidades y 2 de ellas me parece que son mejores que la de Medina Mora. Senadora, y en otro tema le quisiera preguntar, ¿qué opina sobre esa violación de derechos humanos que se vive en Venezuela? Ay, mire, yo sé que en mi partido todavía hay algún segmento de quienes ven con una gran simpatía todo lo que pasa en Venezuela. Yo no. Me parece que yo soy una demócrata, soy una persona de izquierda, estoy formada toda mi vida, he sido de izquierda, toda mi vida. Es más, me formé en el conocimiento del materialismo dialéctico e histórico, entonces, afortunadamente el mundo ha cambiado. Creo que lo que debe prevalecer es el reconocimiento de todos los derechos humanos y los derechos civiles y políticos le han costado mucho a la humanidad y me parece que hay un gran riesgo en Venezuela contra quienes no opinan igual que el señor Maduro y la gente que le acompaña. Yo creo que pues, es una decisión del pueblo venezolano, pero sí es preocupante que todavía haya lugares en el mundo donde los derechos humanos son conculcados, diversos derechos, ahí y otras partes del mundo. México debería pronunciarse porque el gobierno ha pues no ha hecho alguna manifestación en torno a esto. Mire, me parece que lo que tiene que hacer México, lo que tendrían que hacer otros países es llevar el asunto a la Organización de Estados Americanos. Por eso existe la OEA, esa es una de las funciones de la OEA. Estamos integrados como continente, de tal manera que todo lo que acontezca en un país o contra un país o preocupe en cualquier estado de la Organización de Estados Americanos debería ser un tema a tratar precisamente en el marco de esta asamblea. Muchas gracias, senadora. Al contrario. Senadora, Y muchas felicidades. Ay, gracias. Le quedó bien bonito. Quedó bonito, ¿verdad? senadora, les quiero preguntarle, ¿qué A opina? ver, ven, pues es que te me vas para allá. Espérame, déjame Andrea, porque ya me había hecho ojitos. Juanita no me deja. Toca ya. A ver, Andrea. No, yo le quiero preguntar sobre el ministro. ¿Qué tan grave es que a la Corte llegue alguien como Medina Mora, que ayer con los panistas prácticamente les dijo que él comparte su filosofía y que va a defender toda su postura contra el aborto que mantuvo cuando... Miren, a mí me preocupa si el señor Medina Mora dijo eso en el PAN, de que ya llega con una opinión clara y precisa respecto de que va a estar en contra de que los congresos locales puedan legislar en esta materia como lo ha hecho el Distrito Federal y como lo está discutiendo el Congreso de Guerrero, como lo está ahora discutiendo el Congreso de Coahuila, me parece muy preocupante. Porque yo creo que lo que debemos integrar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son personalidades que estén militando realmente en el derecho positivo, punto. No en el derecho inscrito en la 8ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos ahora en la 10ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un mundo de acciones, de caminos recorridos, y sí me parecería muy grave que tuviéramos un retroceso. ¿El PRI no va a votar? No, nosotros no vamos a votar por el señor Mora. Eduardo Medina Mora. No. ¿Y de los otros dos? Pues ojalá que los otros dos puedan mirar a las otras dos personalidades de la terna. Miren, uno de plano dijo, a ver, yo puedo tener mi religión, tener
mi pensamiento filosófico, pero yo cuando vengo aquí, yo vengo con una responsabilidad ética distinta. Miren, tener una religión, tener una opinión de estos asuntos que son muy delicados, son muy personales y es un derecho humano. Pero no podemos llevar nuestro punto de vista personal, filosófico, por encima de la Constitución. Ese es el marco fundamental que nos limita, que nos enmarca, es el piso mínimo que nos establece la propia Constitución, de tal manera que quienes llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que ser los primeros en garantizar la Constitución. Y la Constitución en ninguna parte dice que hay que preservar la vida desde la concepción. No, por más iniciativas que haya para reformarla, eso no va a pasar, porque va en contra de los derechos humanos, punto. ¿Quién se los dijo, Fuentes? El que acabas de comentar, aludir. ¿Quién nos dijo qué? Fuentes les dijo, el otro aspirante les dijo eso. No fue Horacio Hernández. Sí, Horacio Hernández. Yo creo que cualquiera de los otros dos señores magistrados, pues cumplirían un papel relevante. Digo, no es limitante que sean del poder o no, del Poder Judicial o no. Ellos tienen carrera efectivamente en el Poder Judicial, pero me parece que la formación que tienen permiten un debate de tipo doctrinal, no de tipo político. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación son discusiones sustentadas en doctrinas. Y por cierto, doctrinas garantistas, no cualquier doctrina. Porque podemos hablar de la doctrina de la situación irregular o de el derecho natural. No, México ya anda en otro asunto. Y sí lo veo muy complicado. Gracias, senadora. Senadora, Gracias. que se pague $1 millón a los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vengan a ver lo del caso Iguala, a investigar. ¿Es correcto? ¿No? Bueno, pero yo entiendo que ese recurso del que usted habla es parte de lo que México tiene que aportar como país que está integrado a la Organización de Estados Americanos y particularmente sus compromisos con uno de sus entes, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas tiene que ver ahora por un convenio realizado del Estado mexicano con la Comisión, venir a coadyuvar en el asunto de Iguala, Cocula, Ayotzinapa. Yo creo que está muy bien que vengan. Aunque ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo ya un análisis, no lo hace a un lado. No, yo creo que es coadyuvante. Me parece que el asunto es tan complejo que no hay que restar coadyuvancias, y mucho menos una coadyuvancia de la estatura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto fue la primera institución, la primera instancia que le pidió medidas cautelares a México el día 3 de octubre, fíjense nada más, 5 días después de los acontecimientos de Iguala. Entonces yo lo veo muy bien. Gracias.